Y en este momento comenzamos nuestra entrevista central y tenemos con nosotros a la doctora Noemí Guerrero. Ella es ginecobstetra, al doctor José Alberto Ortiz, abogado, y al licenciado teólogo y catedrático universitario Julián Musa. Bienvenidos a los tres, qué bueno que estén con nosotros. Y este tema tan necesario para que la sociedad dominicana entienda muchos temas, muchos aspectos de este tema que vamos a tocar el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bien, doctora, el proceso en términos médicos de gestación de un bebé, ¿verdad? Desde la concepción, porque hay un aspecto legal que ya lo va a tratar el doctor, que es que la Constitución establece la protección de la vida a partir de la concepción. Pero vamos a ver si el público entiende en términos médicos qué es la concepción de ese ser vivo, ese bebé que se nutre desde el vientre de la madre y su desarrollo. ¿Nos puede explicar, por favor? Claro que sí. Cuando tenemos el óvulo, que es el huevo femenino, el cual es fecundado con el espermatozoide, en ese momento se forma lo que nosotros podemos decir que es un ser humano de una sola célula. Ese huevo fecundado ya no se llama huevo, cambia su nombre a cigoto. Este cigoto tiene todo el ADN necesario, una carga genética totalmente diferente, tanto al de la mamá como al del papá. Por tanto, en medicina, en embriología básica, se estipula que a partir de esta unión inicia la vida humana. O sea, ahí tenemos un ser humano de una sola célula. De acuerdo. Entonces, pero ese producto, mucha gente le dice producto, no sé por qué, ¿ese producto ya constituye un ser vivo que debe ser protegido o es simple y llanamente una unión de células que no tienen suficiente desarrollo para ser considerado un ser vivo? Es un ser, no solamente es un ser vivo, es un ser humano, y por tal razón tiene el mismo derecho de vida que la mamá, que su función es protegerlo, y que su papá. Un ser humano es un ser humano, no importando la edad que tenga, ya sea semanas, ya sea meses o ya sea años de vida, es un ser humano. En este video que estamos pudiendo observar en este momento, aquí se va a producir lo que es la fecundación. El viaje de los espermatozoides. Exactamente, vemos como esa carrera donde el mejor, ¿verdad?, se corona, y ahí está el óvulo, que es el huevo femenino, esperando ser fecundado como toda una dama por un caballero, el cual logra penetrar. Y esto es tan mágico que dentro de millones de espermatozoides solamente uno logra ese proceso de introducirse en el óvulo. Automáticamente esto ocurre, comienza un proceso de selle, ¿verdad? Y comienza la vida humana. Ya aquí tenemos un ser humano de una sola célula. Aquí ya ha comenzado esa división celular, que es un ADN totalmente diferente al de la madre, donde ya comienza el desarrollo de ese ser humano. Una cosa es que sea un ser humano, que ya lo es, y otra cosa es su desarrollo. Ya aquí tenemos cómo se va produciendo los cambios. Lo primero que nosotros encontramos son los cambios a nivel de la médula espinal, cómo se va produciendo el corazón, el cerebro. Cada vez ese ser humano se va desarrollando de una manera rápida, y ya solamente con 6 semanas de gestación su corazón comienza a latir de una manera propia. A las 6 semanas tiene corazón. A las 6 semanas lo tiene desde antes, pero ya es perceptible a nivel de sonografía o de ecografía a las 6 semanas. Aquí vemos que es un bebé, no, aquí son 6 semanas de gestación, no es un bebé, doctora, es un bebé, no es un montón de células. Acaba de tratar un tema que bueno que ahí marca todo el tema de lo que son los principios de dónde comienza la vida o no. Así es. Usted acaba de decir que cuando las espermatozoides entran en el óvulo ya es un ser humano. Es un ser Pero humano. dice que más adelante que se crea el cerebro, el corazón, sea 2 semanas, 3 semanas. ¿Hay esa es la discusión que hay entre un tema
de corto plazo, y porque yo le diría a usted que después de las 6 semanas, 4 o 5 semanas, ya no hay ninguna discusión de que hay cerebro, corazón y otro tipo de órganos. Pero usted dice que las dos células, ya el óvulo fecundado es un ser humano. Es un ser humano porque tiene una carga genética, un ADN totalmente diferente al de sus progenitores. Entonces la pastillita al día después es un aborto. El 30%, la pastilla al día después actúa de dos maneras. El 70% inhibe lo que es la ovulación en el caso de que la paciente no haya ovulado, pero en un 30%, si esta fecundación ya fue realizada, evita la implantación de este cigoto. Sí, doctora, yo quería mantenerme en el aspecto aquí inicial. Cuando una dama, cuando una mujer ya se puede determinar que está embarazada, ¿desde qué momento? O sea, cuando le hacen tiene su primera falta de menstruación, ¿verdad? Ya han transcurrido, cuando tiene esa primera falta y va a hacerse una prueba, ya han transcurrido ¿cuántas semanas? Aproximadamente de 4 a 5 semanas. A 4 o 5 semanas. Sí, porque nuestro conteo en medicina se estipula a partir de su fecha de última menstruación. Quiere decir que cuando una dama, una mujer se entera de que está embarazada con la prueba, es posiblemente ya han pasado 4 o 5 semanas de gestación. Exactamente, la mayoría de las mujeres se dan cuenta en este punto. En ese punto, ¿cuál es el nivel de desarrollo embrionario? A las 4 o 5 semanas, que es cuando la mujer se entera por primera vez, tiene la noticia de su embarazo. Ya como bien lo vimos anteriormente, ¿qué órganos están en el formados? video ya tenemos corazón, ya tenemos vasos sanguíneos, paulatinamente ya tenemos parte de lo que es la columna y ya se comienza a desarrollar todo lo que es el cerebro. O sea, ya tenemos un ser humano que está en su momento de desarrollo cuando una paciente se da cuenta que está embarazada en la mayoría de los casos. Entiendo. El licenciado Musa. Sí. Ya sabemos que tenemos una vida, que de hecho cuando la mujer tiene, de acuerdo a lo que ha dicho la doctora, cuando la mujer tiene la primera noticia de su embarazo, ya hay un ser vivo, un ser humano gestándose, ¿verdad? Tiene corazón, está formándose el cerebro ya, doctora. Sí. Tiene columna vertebral, inclusive puede tener sentimientos, posiblemente. Se dice que ya a las 8 semanas o antes, se creía que no, ya un embrión siente dolor. Entonces, esta falsa de que es un montón de células, no le va a doler el aborto, eso es mentira. No, ya con solamente 8 cuando hay semanas... un sistema nervioso central, ya tiene que empezar a Se tener ha demostrado sensaciones. que el embrión percibe dolor. Bien, entonces ya tenemos un embrión, un ser humano, un ser vivo que percibe dolor, tiene órganos, etc. Licenciado Musa, en términos teológicos, en términos éticos, ¿cómo se concibe la posibilidad de que una mujer que tiene dentro de su cuerpo otro ser humano pueda tomar una decisión de extraerse ese ser humano sin que esto tenga un conflicto ético? Ella es dueña de su cuerpo para tomar esa decisión y es éticamente reprochable, o simplemente es un derecho que posee la mujer de tomar una decisión, igual que la tomó para embarazarse, de desembarazarse. No sé si es el concepto. En términos éticos, ¿cuál es su opinión? Según la información que la doctora da, pues evidentemente ese ser que es gestado en el vientre de la madre es otro ser. Ya de inicio estamos viendo que ella no tiene derecho a quitar la vida de otro ser, porque ese bebé en su vientre no es un órgano de la mujer. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener claro algo. Si lo que está ahí es una vida humana, que ya como la doctora ha hablado, de una perspectiva médica y desde una perspectiva de lo que Dios dice y de lo que Dios ha revelado en su palabra, Dios es el dador, sustentador y el autor de la vida humana. Y esa vida comienza desde la concepción. Desde la concepción es un ser humano que tiene, aparte de que tiene todos los aspectos biológicos, tiene un alma. Entonces, en ese sentido, a la luz de lo que nos revela Dios, a la luz de lo que es la moral, de lo que es lo correcto, tomar una decisión de asesinar una vida, evidentemente, es contrario a
a lo que debe de ser correcto y a aquello que Dios aprueba. Pero si Dios le otorgó al ser humano libre albedrío, en el ejercicio de ese libre albedrío divino, vamos en ese aspecto, si la mujer toma la decisión... Concepto. Si la mujer toma la decisión en ejercicio de ese libre albedrío, no deviene de Dios mismo esa decisión, porque si Dios no quisiera que en algunos aspectos el ser humano tomara algunas decisiones, hubiera limitado ese albedrío. Es una buena pregunta. En Romanos capítulo 2 vemos que Dios ha puesto en el ser humano lo que es su ley moral. Hay una conciencia que te acusa o que te aplaude. Matar una vida es algo que, por eso las mujeres cuando hacen el aborto, no sé si ustedes han escuchado, que de eso casi no se habla, lo que es el síndrome post-aborto, que no es más, que de eso es un tema que debería de hablarse mucho, o sea, no es más que una carga de culpabilidad y de depresión muy fuerte. Es muy parecido al síndrome de estrés postraumático, lo que le sucedía a las personas cuando iban a la guerra. Inclusive se dice, y no sé si es verdad, usted doctora me corregiría, que el día supuesto del parto, la mujer como que siente un cambio en su organismo ese día, aunque haya hecho un aborto. No sé si es emocional, si es psicológico, pero que sí se siente algo en particular muy fuerte para la mujer que hizo un aborto cuando se cumplirían ya las semanas de gestación necesarias. Es un cambio emocional, y no solamente el día en que debió de ser su parto, que la va a acompañar por el resto de su vida. Está ese sentimiento de culpa que cada vez que ese niño, cada vez que llega esa fecha donde ella se realizó ese aborto, ella recuerda. O cada vez que ve un niño de la edad que tendría su hijo, ella dice, wow, mi hijo tuviera 4 años. Una mujer nunca olvida un aborto. Inclusive recientemente, la semana pasada, salió un estudio donde revela que 2 de cada 3 mujeres que se han practicado un aborto de manera voluntaria sienten culpa todavía, o sea, años después se sienten mal porque saben que estaban haciendo algo mal. Y 7 de cada 10 mujeres, según este estudio publicado por Life Action, dice que 7 de cada 10 mujeres sabían que estaban haciendo algo malo y que lo hicieron para complacer a otras personas, no porque ellas Porque querían. es que su conciencia los acusa, porque es matar una vida, y matar siempre va a ser algo contrario a lo que Dios ha establecido y a lo que es correcto. Bien, doctor José Alberto, en el aspecto jurídico, la Constitución antes del 2010 establecía la protección de la vida a partir del nacimiento, ¿verdad? Bueno, protegía la vida humana en términos generales. Decía que la vida humana es inviolable. Entonces, el concepto de vivo y viable, ¿te recuerdas? El concepto del Código Civil, y los grupos que defienden el aborto decían que la Constitución les otorgaba esa ventana porque no estaba claro cuándo comenzaba la vida humana. O cuándo se protegía la vida humana, si era a partir de la concepción o a partir del nacimiento. Pero la Constitución del 2010 resolvió esa discusión, porque ha establecido la protección de esa vida a partir de la concepción. O sea, a partir de, como explicó la doctora, de la unión del espermatozoide con el óvulo y ese producto mágico, biológico, químico, ¿verdad?, que se genera. Bien, ahora bien, doctor, es muy cómodo plantearse en un panel que la mujer no tenga el derecho de tomar la decisión ni en el aspecto, por el aspecto médico planteado o el aspecto religioso o escrupuloso, ¿no?, en términos de escrúpulos, el dolor, el sentimiento de culpa. Pero, ¿y cuando una mujer sale embarazada producto de una violación, de un estupro, que 5 malvados, delincuentes y criminales la asaltan, la penetran contra su voluntad en un acto absolutamente de violencia, donde no hay nada de amor? Y esta mujer, encima del dolor de la violación misma, termina embarazada de un delincuente, de un criminal. O de varios, sí.
y tener que llevar el producto de ese crimen en su vientre. Ese es un caso. O en caso de que fuera una relación incestuosa o una menor de edad, que un tío, un papá, un primo mayor de edad la viola. ¿Cómo justificar el hecho de que esa mujer tenga la obligación de cargar con el producto de su crimen, que es el argumento de las excepciones que plantean los que están abogando por que se autoricen 3 causales, entre ellas estas 2? ¿Cuál es su punto de vista? El punto de partida de esta respuesta es el propio artículo 37 de la Constitución. El artículo 37 de la Constitución, a partir del año 2010, entiende que la protección a todo ser humano debe comenzar al momento de la concepción, porque los seres humanos concebidos son seres humanos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Surge la pregunta, con esos seres humanos que son concebidos fruto de una violación o de un incesto o de un crimen. La propia Constitución dice que nadie puede ser hecho penalmente responsable por el hecho de otro o por el crimen de otro. Cuando se le permite a una mujer abortar porque ha sido violada o porque ha sufrido un incesto, le estamos diciendo, o el Estado le está diciendo, que un tercero ajeno al crimen va a ser penalizado por el crimen de su progenitor. ¿Cuál es el tercero ajeno al crimen? El bebé. Esa criatura concebida es un tercero ajeno al crimen, no tuvo la culpa del crimen de su progenitor y se le va a sancionar por el crimen de su progenitor, incluso con una sanción mayor que la de su padre. Porque el Código Penal actual, en el ordenamiento jurídico actual, la pena máxima por violación son 20 años. Ah, pero le podemos poner la pena de muerte, no hay problema. Lo que pasa es que la República Dominicana está impedida de discutir siquiera la pena de muerte. O sea, la República Dominicana no puede discutir la pena de muerte, ni siquiera mencionarse ese tema en República Dominicana. Yo creo que tú te detengas en esa sutileza. No, pero para terminar, la República Dominicana no puede ni siquiera mencionar la pena de muerte, porque a partir del año 1978, cuando la República Dominicana suscribió el Pacto de San José, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, los países que firmaron la convención se comprometieron a abolir la pena de muerte, y países que no la tenían en su ordenamiento jurídico, como era el caso de República Dominicana, se comprometieron ni siquiera a discutirla en el Congreso. Entonces, nosotros nunca vamos a tratar el tema de pena de muerte para los violadores. Nosotros lo que vamos a establecer es o la misma sanción de 20 años o una sanción mayor. Entonces, si estamos impedidos de siquiera discutir la pena de muerte, ¿por qué la vamos a aprobar para terceros que ni siquiera participaron o fueron totalmente ajenos al crimen que se cometió? Lo que quiero es aclarar este aspecto. La discusión no está en la sanción a el criminal que viola, que estupra a una mujer y encima la mujer sale embarazada, sino lo que tú estás diciendo es que autorizar el aborto en esa circunstancia sería asesinar una vida, que ese es el bebé, que es un tercero, para castigar al violador. ¿Es eso? No, lo que estoy diciendo es que no podemos contemplar para un tercero ajeno al crimen una pena mayor que la de su perpetrador. Si la ley va a sancionar al perpetrador con 20 años máximo, creo que en el nuevo Código Penal o en el proyecto de Código Penal que se está discutiendo, la pena máxima por violación sería 40 años. Sí. Estamos hablando que el máximo tiempo que una persona iría a la cárcel sería 20 años, 40 años. Y para un tercero ajeno al crimen estamos contemplando la pena de muerte, algo que ni siquiera cabe la posibilidad de ser discutido en el ordenamiento jurídico. Es un absurdo. Otro absurdo es... Testigo de excepción. Otro absurdo es que un tercero, o sea, una mujer no puede disponer de la vida de un tercero cuando ni siquiera el Estado puede disponer de la vida de terceros, porque la pena de muerte ni siquiera puede ser discutida en el ordenamiento jurídico nacional. Pero es su cuerpo, José Alberto. No es su cuerpo, ya la doctora lo ha explicado claramente, se trata de un ser humano distinto. Aunque geográficamente esté en el cuerpo de la mujer, es un ser humano distinto. Fue como el ejemplo del astronauta que pusimos hace 2 semanas. Usted saca a un astronauta de la nave espacial y se va a morir, pero el astronauta no forma parte del engranaje de la nave. Y lo último que iba a decir con el tema de la violación, la propia Constitución consagra el principio de no discriminación. Si el Estado autoriza que una mujer violada o que haya sufrido incesto pueda abortar, el Estado comenzaría a discriminar en contra de seres humanos
por la forma en que fueron concebidos. Y esto es abiertamente inmoral. Esto se parece mucho a las leyes de selección que existían en la Alemania nazi, donde usted tenía derecho a nacer de conformidad a cumplir ciertas características. Si usted cumplía ciertas características, usted podía vivir. Si usted no cumplía con determinados requisitos, entonces usted no podía vivir. Entonces lo que vamos a decir como Estado es, bueno, los que hayan sido concebidos por violación o por incesto no pueden vivir. Realmente el Estado no solamente le estaría violando el derecho a vivir a esos bebés concebidos, sino que estaría discriminándolos por la forma en que fueron concebidos. Alberto, yo quiero, no sé si tenemos en Q porque hemos hablado mucho del tema del aborto. Nosotros creo que tenemos listo, pónganmelo por favor, un proceso de aborto quirúrgico que se llama, creo que en este caso, doctora, por aspiración, ¿verdad? Nosotros teníamos uno más crudo, que es un proceso de aborto con un ser humano real, o sea, una situación real. Pero por respeto al público, por lo cruda de las imágenes, no quisimos ponerlo. Más o menos están avanzando, ¿verdad? ¿En qué consiste un aborto quirúrgico por aspiración? No sé si es así que se dice, ¿verdad? Así es. ¿En qué consiste? En este caso, este video tiene mucho peso porque quien es el protagonista del video es el doctor Levetino, quien era un proabortista muy conocido en Estados Unidos y él ahora es pro vida. Entonces él ha hecho esta serie de videos para que la gente vea lo atroz de este procedimiento. Aquí se introduce un aparato que se llama espéculo por la vagina de la mujer, el cual nos permite ver el fondo de la vagina donde se aboca la parte del útero que es el cuello. Se dilata con unas pinzas de metal muy gruesas. Este proceso es muy peligroso porque puede inclusive realizar o producir lo que es una rotura del cuello y que en un futuro la mujer puede tener inclusive problemas para concebir por una incompetencia istmocervical. Aquí ahora se ve cómo se introduce una cánula de plástico con una presión negativa. Esta cánula se introduce en el útero y lo primero que se procede a pinchar es la bolsa donde se extrae el líquido amniótico y se comienza, es mucho más crudo porque se comienza a succionar por partes, desmembrenando ese feto. O sea, primero esa cánula absorbe el líquido, luego la cánula puede absorber una piernita que por la presión negativa tan fuerte es arrancado del embrión, vivo el embrión, que ya dijimos que a partir de las 8 semanas persiste dolor. Luego de que se ha extraído todas las partes de este bebé, se procede a realizar lo que es un curetaje o legrado con una pinza de cureta para quitar todos restos de lo que sería la placenta. Eso que vimos fue pedazos del cuerpo, o sea, un bracito, una pierna, la cabeza. ¿Y hasta qué, doctora, hasta qué fase del embarazo se puede realizar un aborto de este tipo? Bueno, a medida de que el embarazo va aumentando en semanas, el aborto es más crudo. Se tienen que hacer diferentes métodos de aborto. Este método de aspiración es uno de los más utilizados. Porque yo conozco niños que en una incubadora después de 5 meses han sobrevivido, sí. Claro, nosotros tenemos en la literatura bebés de 19 semanas y de 22 semanas que han logrado sobrevivir. Bien, yo tengo una pregunta, no sé si el profesor o usted me ayuda. Hay 3 causales del aborto y conocemos que se quieren lograr. Desde el punto de vista nuestro no importa que nosotros creamos que las causales se quieren aprobar para poder justificar otro tipo de aborto, porque tal vez nuestra íntima convicción, si se pudiera probar realmente en el momento de todo esto, algunos se justifican. Y tal vez la justificación legal hacia los médicos y todo eso, pero hay una parte legal hacia las madres, hacia los médicos y hacia todo el que interviene en este proceso. Y yo le quiero preguntar, de las 3 causales, dejemos afuera la de las violaciones. Si hablamos de la salud de la madre o de la salud del feto, y tal vez usted como médico, y yo con esto concluyo, en República Dominicana hoy, ¿alguna madre se muere si llega un ginecólogo o algún madre que sepa el ginecólogo que ese niño está ahora mismo con problemas? Pues yo no lo veo que se muere nunca una madre. Lo primero que el ginecólogo le dice es, no, su vida está en peligro, ese abogado. Eso no procede.
o ese niño estaba, ese feto no está funcionando. Y eso hoy está ocurriendo de las 3 hoy y no hay una aprobación del aborto. Lo que pasa es que los proabortistas tienen una manipulación del lenguaje. Le dicen a las personas, se están muriendo las mujeres por no hacerle un aborto. Pero no se Eso mueren, es que no aquí es no hay un cierto. ginecólogo que deje que se muera una madre por no practicar un aborto, ni hay un ginecólogo que deje que se muera que nazca un niño que se sepa que está enfermo. ¿Qué solución legal hay en ese tipo de situación, José Alberto? Bueno, existen los protocolos médicos aprobados por el Ministerio de Salud Pública, que la doctora podría explicar, que no permite que las cosas tengan que llegar a realizarse un aborto. O sea, si la madre se puede encontrar en peligro, hay todo un procedimiento aprobado por Salud Pública para resolver la situación. Igual también si el bebé presenta una malformación que pueda amenazar la vida o la salud de la madre. Ya la doctora podría explicar en otro caso, a ver, cuando la vida del feto, me parece horrible esa palabra, pero bueno, es inviable, cuando no tiene cerebro, por ejemplo. Los médicos lo practican aquí todos los días 200 veces. ¿Qué pasa en esos casos? Ok, a mí me gustaría... Cuando sabemos que ese bebé en el momento de nacer, no va a poder vivir. Me gustaría dar respuesta a las dos cosas. Lo primero es cuando la vida de la madre está en riesgo, que esto es con lo que la población tiene más confusión. Número 1, existen protocolos. Cuando nosotros tenemos que hacer un desembarazo de una paciente porque su vida está en riesgo, no es una decisión de un médico, es una decisión de un comité médico, de un conjunto de médicos guiados por protocolos. Y no es cierto que se deja morir una paciente por no realizar un desembarazo. Usted usó la palabra desembarazo. Eso no es Usted no utilizó la palabra aborto. Preeclampsia, una cosa así. Lo que pasa es, en el caso de la preeclampsia ya es un desembarazo porque pasa de las 20 semanas, que es nuestra primera causa de mortalidad materna en nuestro país. Por eso. Entonces, ya cuando nosotros tenemos que por alguna razón inducir un desembarazo, porque cuando nosotros hablamos de la palabra aborto, la gente puede entender que estoy haciendo un aborto alegremente porque sí, no. Cuando nosotros nos vemos en este caso, como médicos, nosotros estamos haciendo un acto ético, médico y legal, porque estamos salvando la vida de una paciente. Es diferente. Esa es una de las causales. Exacto. Son los mismos argumentos que ustedes utilizan hoy que se utilizarían si se aprueban las 3 causales para ese caso. Entonces, en ese caso, en el artículo 110 del Código Penal que está en espera, estipula ese artículo 110, que el ejercicio médico no es punible, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios posibles para salvar las 2 vidas. Entonces, por esto, esta primera causal no tiene razón de ser y es solamente una excusa. Y la otra, en el caso de cuando el bebé viene con algún tipo de malformación, lo primero es que la mayoría de las malformaciones no son incompatibles con la vida. Hay muchas malformaciones que son compatibles con la vida y que pueden ser operadas inclusive intrauterina o extrauterinamente. Cuando nosotros hablamos de una malformación incompatible con la vida, que es un caso extraño y la que más la gente habla porque es la única que realmente más se conoce, es el caso de la anencefalia o el famoso bebé sin cerebro. Esto es rarísimo. Ocurre entre cada 10.000 embarazos, número 1. Pero tiene que estar contemplado. Y número 2, en medicina ningún método diagnóstico es 100% seguro. Uno siempre tiene el margen de falla. Por tal razón, ¿cuál es la única manera de yo saber que realmente un feto es inviable? Dejándolo nacer. Bien. Esa es la única manera. Y yo quería solamente, para concluir, que son 2 cosas muy diferentes. Lo que el Código Penal, lo que el ordenamiento jurídico busca sancionar es el crimen de aborto. El crimen de aborto lo vimos ahora en el video. Es usted invadir el útero de la mujer y asesinar al bebé dentro del vientre de la mujer. Contrario es lo que la doctora explicaba, el desembarazo o la interrupción del embarazo, que es inducir el parto de la mujer para extraer la criatura todavía viva, salvar la vida de la mujer y ya después ese bebé luchará por la vida y la medicina tratará de salvar la vida de ese bebé, pero se hizo el esfuerzo para salvar a los 2 pacientes. Lo que la ley está penalizando es el crimen de aborto, que es lo que estas personas quieren que se apruebe, porque lo que estas personas buscan no es garantizar o salvaguardar los derechos de la mujer. Lo que están buscando es instaurar en República Dominicana una industria multimillonaria que, por cierto, hace un par de semanas el FBI inició una investigación en contra de su máximo representante, que es Planned Parenthood,
o IPPF por tráfico de órganos. Es decir, que no solamente estamos hablando de abortar bebés para ganar dinero, sino que también le estamos extrayendo los órganos para vendérselos a la industria del colágeno, y ya eso está en investigación federal por parte del FBI en Estados Unidos. Bien, licenciado Musa, la buena fe de instituciones como, por ejemplo, Profamilia, ¿verdad? Y las damas que son pro estas tres causales, o pro aborto, o pro derecho de la mujer, como se llaman ellas, o derecho de elegir por parte de las mujeres, lo hacen de absoluta buena fe. O sea, ellos están convencidos de que lo están haciendo en beneficio de un conglomerado, que son las mujeres, que están expuestas o a embarazos indeseados o a destiempo porque son adolescentes o preadolescentes, y lo hacen de absolutamente buena fe. Parece que ustedes también. ¿Cómo pueden coexistir el concepto de buena fe, de buenas intenciones, en posiciones tan adversas? Mira, nosotros no vemos como una buena fe realmente lo que hay detrás de la promoción que Profamilia hace a este y otros temas. Porque empezando con Profamilia, es conocido de muchos, es un secreto a voces, que es aliada de Planned Parenthood también. De esa institución que mencionaba el doctor José Alberto, ha sido aliada Profamilia de esta institución, y eso es algo... No, discúlpame, Julián, porque las cosas hay que hablarlas claras. Del 2014 a la fecha, el televidente puede ir a la página de internet de Planned Parenthood, entrar a la información financiera y ver la lista de instituciones en América Latina que reciben donativos por parte de Planned Parenthood. Entre el 2014 y el 2018, Profamilia de República Dominicana ha recibido un promedio de $1 millón anuales por parte de Planned Parenthood. Exacto. Y otra operación que hace Planned Parenthood, entrando a tu tema, Julián, es que Planned Parenthood se dedica a fomentar, con dinero de los contribuyentes americanos, y que ahora se le está cortando en la nueva administración, fomentar la creación de entidades religiosas inorgánicas que quieran justificar desde el punto de vista ético y religioso el llamado aborto. Fíjense que existe ahora una organización llamada Católicas por el Derecho a Decidir, que ha sido financiada por Planned Parenthood también. Católicas con el derecho por el derecho a decidir, financiada por Planned Parenthood. Está en la página de Planned Parenthood. Pero recientemente, ayer o antes de ayer, vi una noticia con respecto a estas personas. Sí, y ahora han creado en República Dominicana, no sabemos si Planned Parenthood u otra organización, porque en la página de Planned Parenthood no está esa organización, han creado en República Dominicana una supuesta organización evangélica llamada Alianza Cristiana, que defiende el derecho a abortar. Sin embargo, los concilios evangélicos, la Mesa del Diálogo, el CODUE, Asambleas de Dios, CONEDO, todas las organizaciones evangélicas en República Dominicana tuvieron que hacer un comunicado diciendo que esta supuesta Alianza Cristiana Dominicana no la conoce nadie, no tiene apoyo de ningún concilio, de ninguna autoridad evangélica en República Dominicana, porque son entes inorgánicos creados por estas multinacionales para confundir a la población y hacerle creer al pueblo. Pero yo no entiendo el objetivo, o sea, ¿por qué gastarse, ¿por qué gastarse, el licenciado Musa y José Alberto, doctora, gastarse $1 millón, en República Dominicana, $1 millón anuales para promover el aborto? ¿En qué se beneficia Profamilia o en qué se beneficia Planned Parenthood? Lo que pasa es que con esta situación, ¿por qué lo hacen? Detrás de eso hay un negocio multimillonario, como ya el doctor José Alberto Ortiz estamos hablando de las células madre, y estamos hablando de colágeno. Bueno, del colágeno y también, o sea, en ese sentido, nosotros vemos también movimientos aquí en el país de feministas radicales que están detrás de todas estas cosas también. Pero ustedes han visto a estas mujeres saliendo a hablar por la ayuda que las mujeres con cáncer de mama deben de tener en República Dominicana. Ustedes la han visto hablando de otras cosas que son importantes para las mujeres en República Dominicana, abogando ellas por eso. Claro que no, ni las va a ver. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto, el aborto forma parte de una agenda global
que dentro de esa agenda está establecer lo que es la ideología de género. Es un cambio de sociedades que se quiere hacer, y el aborto es un medio que se quiere legalizar porque es un estorbo para el libertinaje sexual, que es lo que realmente se anda buscando. O sea, endiosar la inmoralidad sexual, y el bebé en el vientre es un estorbo para la libre expresión de la sexualidad. Esto es más complejo de lo que podemos ver. Sí, pero, No, y pero para el el tema hecho de, mira, yo el quería... hecho de 3 causales hace muy limitada esos planes o esos objetivos finales. ¿Por qué están abogando solamente la aprobación del aborto en esas 3 causales que se van a dar en casos muy excepcionales? Lo que pasa es que es un argumento totalmente emocional. Las 3 causales es el argumento emocional o la cortina de humo que se quiere lanzar para aprobar el aborto libre. Detrás de todo esto, lo que hay es un movimiento para aprobar el aborto libre, y la experiencia internacional así lo evidencia. España, en 1986, aprobó las 3 causales. 19 años después, aprobó el aborto libre. Uruguay aprobó las 3 causales hace 25, 30 años. En el año 2012, aprobó el aborto libre. En la década del 90, Argentina aprobó las 3 causales. Hoy, el Senado de la República Argentina conoce el proyecto de despenalización del aborto. Se va a aprobar aborto libre hasta las 14 semanas, en caso de que se apruebe, y aborto en 3 causales hasta el 9º mes de embarazo. Pero en Estados Y Unidos, quería decir desde los años 70 está aprobado el aborto. Creo que 12 o 14 semanas inclusive. No sé, no tengo el dato bueno, preciso. está aprobado hasta 12 semanas, pero fíjate Y la algo, mortandad Fidel. no ha bajado los embarazos indeseados. ¿Cuál ha sido el resultado de casi 50 años de experiencia en Estados Unidos con el aborto? En el año 2004, Estados Unidos aprobó una ley de aborto de nacimiento parcial. Quiere decir, aborto de nacimiento parcial, la doctora lo puede explicar mejor, es extraer al bebé por la cabeza, o sea, hacerle el parto hasta la cabeza, para luego ya introducirle un aparato en la cabeza y matarlo. Ay. Esa ley fue vetada por el presidente Bush en el año 2004 y no fue aprobada. Sin embargo, si Hillary Clinton ganaba, ella anunció que iba a reintroducir la ley al Congreso porque ella creía en el derecho de la mujer a abortar hasta el 9º mes. Es decir, que Estados Unidos... Hasta el 9º hasta mes. el 9º mes. Y eso asustó a la comunidad evangélica, que se volcó en masa a votar por Donald Trump. En Estados Unidos lo que se quería era encaminarse a un régimen de aborto libre hasta el 9º mes, no simplemente hasta las 12 semanas. Y se han demostrado... Pero en el 9º mes... Ya es desembarazo, ya se ha natural. demostrado en estudios que se han hecho en Estados Unidos que la mayoría de los abortos que se producen en Estados Unidos son después de la semana número 12. Se abortan bebés hasta con 20 semanas de concebido y se hace pasar como que fue un aborto realizado en la semana número 12. Es todo un negocio el que se mueve detrás. Y yo quería hablar de lo que le cuesta esto a los contribuyentes. En República Dominicana no se han hecho estudios, pero en Argentina la Comisión de Presupuesto del Senado se negó a conocer el proyecto y a rendir un informe, porque lo que le va a costar al contribuyente argentino este proyecto de ley de aborto, si es aprobado, son casi $200 millones anuales. Un país que está luchando por salir de crisis económica. Entonces, la carga que se le introduce al contribuyente con la aprobación de aborto es inconmensurable, pero al mismo tiempo le sirve de ganancia económica al grupo que promueve el aborto, porque el promedio de un aborto en el mercado ronda los $600 o $700. Imagínense República Dominicana con aborto legal, la cantidad de abortos que se producirían y la cantidad de ganancias que le generarían a los centros que practican los abortos. ¿Tú entiendes que de alguna manera las 3 causales son excusas para luego abrir el abanico de posibilidades? Por ejemplo, que una mujer, pongo un ejemplo hipotético, que una mujer alegue haber sido violada hace 3 días y decirle al doctor que fue violada, aunque no haya presentado denuncia ni mucho menos, y que esa simple declaración sirva para autorizar al médico a realizarlo. Porque es que, José Alberto, tú me vas a perdonar, licenciado Muse, doctora, yo me niego a creer que los motivos
de las personas que abogan por el aborto en estas tres causales o en sentido general sean motivos tan materiales, o sea por motivos económicos. O sea, es muy crudo, es muy cruel el planteamiento. No sé si eso es lo que yo he interpretado, y lo que ustedes me están diciendo para mí es gravísimo. O sea, una cosa es que una comunidad o un grupo social entienda por convicción de que la mujer tiene el derecho a tomar una decisión con respecto al bebé que lleve en su vientre, por convicción, que lo entienda de buena fe. Y otra cosa muy diferente a lo que ustedes han planteado, algunos de ustedes, que hay motivos económicos detrás de esta situación y que grupos en República Dominicana, para hablar específicamente del país, se puedan beneficiar económicamente y lo hacen por ese lucro económico y no por convicción. ¿Sabe dónde usted se da cuenta de eso, de que eso es así? Porque hay precedentes. Por eso, hay precedentes. Las tres causales no son más que una cortina de humo para la búsqueda del aborto libre. Entonces, en cuanto a la respuesta de lo económico, hay personas que están sinceramente siendo engañadas por la manipulación del lenguaje, que es la mayoría, que son las marionetas que utilizan las personas que están en el cerebro de todo esto. Es de dato público un video donde se ve la presidenta de Planned Parenthood hablando, claro, sí, ¿no? ¿Cuánto tú quieres? Un cerebro de un bebé cuesta $80, el hígado cuesta 40, los riñones 60, ¿cuánto tú quieres? Nosotros te conseguimos la cantidad de órganos que usted necesite, porque yo estoy loca por comprarme un Lamborghini. En un video. Quiero más dinero. Sí, está en YouTube. Está en YouTube, lo pueden buscar. Esto se hizo viral y por esa razón le cortaron los fondos federales a Y esa institución es la que financia Profamilia en República Dominicana. Exactamente. ¿Usted está seguro? Sí, pueden entrar a la página de Planned Parenthood y Así es. Planned Parenthood financia en toda América Latina y en el mundo entero las organizaciones que promueven el aborto. Pero Planned Parenthood es tan hipócrita que dijo que ese video era mentira, que eso fue un montaje de un grupo de evangélicos. Y el joven era evangélico, el joven que grabó el video. El joven que grabó el video clandestinamente de la presidenta de Planned Parenthood y de una ginecóloga, creo que era la directora médica de Planned Parenthood, fue sometido a la justicia federal en Estados Unidos, y un tribunal federal lo descargó y certificó la autenticidad de los videos. O sea que lo que ella dijo en ese video, y fueron 16 videos que se grabaron de ella y de otros médicos, que entre tragos, entre quesos y vino, estaban discutiendo cuánto se iban a ganar por la venta de órganos de bebés abortados. Pero esos órganos, ¿para qué se utilizan? ¿Se utilizan para utilizarlos en otros bebés? ¿Para las compañías como ustedes decían, las compañías de cosméticos? Sí, ¿Para qué se utilizan? Lo que se ha descubierto hasta el momento es que esos órganos son vendidos a la industria del colágeno para ser usados en cosméticos. Suena atroz, suena horrible, pero esta es la parte que la mayoría de las personas no saben. Entonces muchas veces tú tienes mujeres que están defendiendo de manera engañosa lo que ellas creen que es su derecho y realmente están siendo manipuladas y están siendo parte de toda esta industria, que es todo, al final es dinero. Y la Biblia dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, no es nada nuevo. Que el ser humano haga cosas atroces, como es matar un bebé, sencillamente por dinero. Bien, creo que hemos cubierto un gran abanico de análisis en todos los aspectos. Nos queda un minuto. ¿Cuál es la situación en República Dominicana actual? ¿En qué situación estamos en el Congreso en relación a la inclusión en el Código Penal de estas tres excepciones o causales? ¿Y cuál sería el resultado en caso de ser aprobado en relación a la Constitución de la República? Sí, el proyecto de Código Penal reposa en la Cámara de Diputados, actualmente está en estudio por parte de la Comisión de Justicia. Tengo entendido que la Comisión de Justicia está recomendando mantener el aborto penalizado dentro del Código Penal, y el presidente de la Cámara de Diputados introdujo un proyecto de ley de despenalización del aborto para ser discutido o al mismo tiempo o posteriormente. Pero lo que ha explicado el presidente de la Cámara de Diputados es que hay que aprobar el Código Penal para proveerle al país de un instrumento de lucha contra la delincuencia y mantener viva
la discusión del tema del aborto para, en caso de que gane la posición de despenalización, poderlo despenalizar después. Pero ahora mismo eso está en la Cámara de Diputados y no hay una fecha de discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados para discutir o el Código Penal o la ley especial. Ahora queremos apuntar lo siguiente: despenalización del aborto en el Código Penal o una ley especial que apruebe la despenalización debe ser declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional por violación al artículo 37 de la Constitución, porque el artículo 37 protege la vida del ser humano concebido sin importar la manera en que ese ser humano fue concebido. Finalmente, yo quiero preguntarles en el aire si ustedes están en disposición de discutir con la propiedad que lo han hecho acá, frente a frente, con los que tienen la posición contraria, en un debate para tratar, un debate de altura, que sirva para educar a la población e inclusive educar a nuestros legisladores, que son los que pueden tomar la decisión, y a nuestros gobernantes. ¿Ustedes estarían en disposición de tener una conversación tipo debate con personas de Profamilia o las organizaciones? ¿Cómo es que se llama la organización que ustedes que nombran? apoyan? Planned Parenthood. ¿Qué es Profamilia aquí en República Dominicana? Sí, Profamilia que la representa. O las personas de Profamilia. ¿Estarían ustedes en disposición? Pero claro. Claro que sí. Doctora. Claro. Entonces, al margen de esto, nosotros queremos como programa invitar, en invitación formal, a los representantes de Profamilia en República Dominicana que han sido señalados con una situación gravísima por parte de nuestros panelistas, para que tengan todo el derecho de venir acá con todo el tiempo del mundo y con todo el respeto del mundo a exponer su posición. Y si lo consideran prudente, podemos organizar inclusive un programa, un tercer programa, ya entonces con ambas posiciones y debatirlo con altura, ¿verdad? Nosotros hacemos formalmente la invitación, tienen todo el derecho de venir a nuestro programa a exponer su punto de vista y rebatir estas situaciones tan gravosas que se han presentado acá, como los verdaderos motivos, según el punto de vista de ustedes, las verdaderas motivaciones que están detrás de estas organizaciones. A ustedes muchísimas gracias por su paciencia, por venir temprano, por haber expuesto con tanta claridad esta situación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estuvieron la doctora Noemí Guerrero, ginecobstetra, el abogado doctor José Alberto Ortiz y el catedrático y teólogo licenciado Julián Musa. Para nosotros un placer que estén con nosotros hablando de esta despenalización del aborto. Vamos a hacer una pausa para comenzar el segmento que hemos dado en llamar Síntesis Educación, despidiendo a nuestros abogados del día de hoy, a Fidel Pichardo y a Leo Sierra. En el día que más se ve síntesis. Ya usted lo dijo. Dicen las encuestas hechas por Michelle. Ya usted lo dijo. No yo.